¿Qué tal? A continuación presentaré los temas de la unidad de competencias 6 y la unidad de competencia 7. En la unidad de competencia 6 abarcaremos los temas dispositivos de entrada y salida, controladores de dispositivos y acceso directo a memoria, principios en el software de entrada-salida y así como el tema de relojes. En la unidad de competencia 7 abordaré el tema que son los núcleos o kernels. Bueno, pues comencemos. Dispositivos de entrada y salida. Los dispositivos de entrada-salida se dividen en dos características: dispositivos por bloques y dispositivos por caracteres. Un dispositivo por bloques almacena información del tamaño fijo, cada uno con su propia dirección. Los tamaños de bloques van de 512 bits hasta 32.768 bits. Un dispositivo por bloques puede leer o escribir cada bloque con independencia de los demás. Los discos son los dispositivos por bloques más comunes. Dispositivo por caracteres. Un dispositivo de este tipo suministra o acepta una corriente de carácter sin contemplar ninguna estructura de bloques, no es direccionable y no tiene una operación de búsqueda. La impresora, las interfaces de red, ratones para apuntar, ratas para experimentos de laboratorio de psicología y casi todos los demás dispositivos que no parecen a los discos pueden considerarse como dispositivos por caracteres. Controladores de dispositivos, terminales y discos duros. Las unidades de entrada y salida por lo regular consisten en un componente mecánico y otro electrónico. En muchos casos es posible separar las dos partes con objeto de tener un diseño más modular y general. En componente electrónico se llama controlador de dispositivo o adaptador. En las computadoras personales este componente a menudo adopta la forma de una tarjeta de circuitos impresos que se pueden insertar en una ranura de la tarjeta matriz de la computadora. Si la interfaz entre el controlador y el dispositivo es de un tipo estándar, ya sea una norma oficial como ANSI, IE o ISO, o una norma de facto, las compañías pueden fabricar controladores y dispositivos que se ajusten a esa interfaz. La mayor parte de las computadoras pequeñas usan el modelo de bus único para la comunicación entre CPU y los controladores. Las microcomputadoras MyFriends con frecuencia usan un modelo diferente, con múltiples buses y computadoras de entrada y salida especializadas llamadas canales de I/O, que asumen parte de la carga de la CPU principal. La función del controlador consiste en convertir un flujo de bits a un bloque de bits, así como las acciones de corrección de errores necesarias. Cada controlador tiene unos cuantos registros que sirven para comunicarse con la CPU. En algunas computadoras estos registros forman parte del espacio de direcciones de la memoria normal. Este esquema se denomina entrada-salida mapeada en memoria. En la tabla se muestran las direcciones de entrada, salida, interrupciones del hardware y los vectores de interrupciones asignados a algunos de los contadores de una IBM PC. El sistema operativo realiza las entradas-salidas escribiendo comandos en los registros del controlador. Una vez que un controlador ha aceptado un comando, la CPU puede dejar libre y ponerse a hacer otra cosa. Una vez que se ha llevado a cabo el comando, el controlador causa una interrupción para que el sistema operativo pueda recuperar el control de la CPU y probar los resultados de la operación. Acceso directo a memoria, DMA. Muchos controladores, sobre todo los de dispositivos por bloques, manejan el acceso directo a memoria o DMA. Primero, el controlador lee el bloque uno o más sectores de la unidad en serie, bit por bit, hasta que todo el bloque está en el buffer interno del controlador.
El controlador calcula la suma de verificación para comprobar que no ocurrieron errores de lectura y luego causa una interrupción. Cuando el sistema operativo comienza a ejecutarse, puede leer el bloque del disco del buffer del controlador bit por bit o palabra por palabra, ejecutando un ciclo, leyéndose en cada iteración un bit o una palabra de un registro del controlador y almacenándose en la memoria. La CPU proporciona al controlador dos elementos de información, además de la dirección del disco del bloque, la dirección de memoria donde debe colocarse el bloque y el número de bits que deben transferirse. Una vez que el controlador ha leído todo el bloque del dispositivo, lo ha colocado en un buffer y ha calculado la suma de verificación, copia el primer bit o palabra en la memoria principal en la dirección especificada por la dirección de memoria de DMA. Luego el controlador incrementa la dirección DMA y decrementa la cuenta de DMA en el número de bits que se acaban de transferir. Este proceso se repite hasta que la cuenta de DMA es 0 y en este momento el controlador causa una interrupción. No todas las computadoras usan DMA. El argumento en su contra es que en muchos casos la CPU principal es mucho más rápida que el controlador de DMA y puede realizar el trabajo en mucho menor tiempo cuando el factor limitante no es la rapidez del dispositivo de entrada o salida. Principios en el software de entrada-salida, manejadores de interrupciones, manejadores de dispositivos, software independiente del dispositivo o software para usuarios. Principios del software es organizar el software como una serie de capas y que las inferiores ocultan las peculiaridades del hardware para que las capas superiores no las vean. Las capas superiores se ocuparán de presentar una interfaz bonita, aseada y regular a los usuarios. Objetivos del software de entrada-salida. Un concepto clave del diseño de software de entrada-salida se conoce como independencia de dispositivo. Esto significa que debe ser posible escribir programas que puedan tener archivos de un disquete, un disco duro o un CD-ROM sin modificar los programas para cada tipo de dispositivo distinto. El nombre de un archivo o un dispositivo debe de ser simplemente una cadena y un entero y no depender del dispositivo en forma alguna. Los errores deben manejarse tan cerca del hardware como sea posible. Si el controlador descubre un error de lectura, debe tratar de corregirlo él mismo. Si puede, si no puede, el controlador en software debería manejarlo, tal vez tratando de leer el bloque otra vez. Estos objetivos se pueden lograr de una forma lógica y eficiente, estructurando el software de entrada-salida en 4 capas. Manejadores de interrupciones, capa inferior, controladores de dispositivos en software, software del dispositivo operativo independiente del software y software de usuario, capa superior. Manejadores de interrupciones. Cuando sucede la interrupción, el procedimiento de interrupciones hará lo que tenga que hacer para desbloquear el proceso que la originó. En algunos sistemas se ejecuta una signal con una variable de condición en un monitor, en otras más se enviará un mensaje de proceso bloqueado. En todos los casos el efecto neto de la interrupción será que un proceso que estaba bloqueado esté ahora en condiciones de ejecutarse. Controladores de dispositivo. La tarea de un controlador de dispositivo en software es aceptar peticiones abstractas del software independiente del dispositivo que está arriba de él y ver que las peticiones sean atendidas. El controlador de software debe decidir qué operaciones del controlador son necesarias en el hardware y en qué orden. Una vez emitido el comando o comandos, el controlador de software deberá esperar hasta que el controlador en hardware realice cierto trabajo, así se desbloquea hasta que llega la interrupción para desbloquearlo.
Software de entrada a salida independiente del dispositivo. Funciones del software de entrada o salida independientes del dispositivo. La función del software independiente del dispositivo es realizar las funciones de entrada y salida comunes a todos los dispositivos y presentar una interfaz uniforme al software de nivel de usuario. El software independiente del dispositivo se encarga de establecer la correspondencia entre los nombres simbólicos del dispositivo y el controlador apropiado. Software para usuario. La mayor parte del software de entrada-salida está dentro del sistema operativo. Una parte consiste en bibliotecas enlazadas a los programas del usuario, incluso programas completos que se ejecutan fuera del kernel. Relojes. Los relojes son esenciales para el buen funcionamiento de cualquier sistema de tiempo compartido, porque juegan un papel decisivo en la sincronización de procesos, en la calendarización de trabajos por lote y para la asignación de turnos, entre otras tareas. El software de reloj puede adoptar la forma de un controlador de dispositivo, aunque el reloj no es un dispositivo por bloques, como un disco, ni por caracteres, como una terminal. Hardware de reloj. Comúnmente se usan dos tipos de relojes en las computadoras y ambos son muy diferentes de los relojes que la gente usa. Los relojes más sencillos están conectados a la línea de potencia de 110 a 220 volts y causan una interrupción a cada ciclo de voltaje a 50 o 60 Hz. La otra clase de reloj consta de tres componentes: un oscilador de cristal, un contador y un registro de retención, como se aprecia en la figura. Si un cristal de cuarzo se corta correctamente y se monta sometido a tensión, puede generar una señal periódica exacta, por lo regular en el intervalo de 5 a 100 MHz, dependiendo del cristal elegido. Toda computadora incluye al menos un circuito de este tipo, el cual proporciona una señal de sincronización a los diferentes circuitos de la computadora. Esta señal se alimenta al contador para hacer que realice una cuenta regresiva. Cuando el contador llega a cero, causa una interrupción de la CPU. Software de reloj. Todo lo que el hardware de reloj hace es generar interrupciones a intervalos conocidos. Las obligaciones exactas del controlador de reloj varían de un sistema operativo a otro, pero casi siempre incluyen las siguientes: mantener la hora del día, evitar que los procesos se ejecuten durante más tiempo del debido, contabilizar la utilización de la CPU, manejar la llamada del sistema alarm emitida por procesos de usuario, proveer temporalizadores de vigilancia aparte del sistema mismo, y preparar perfiles, vigilar y recabar datos estadísticos. Si se separan muchas señales, resulta más eficiente simular múltiples relojes, encadenando todas las peticiones de reloj pendientes, ordenadas por tiempo en una lista enlazada, como se muestra en la figura. Cada entrada que la lista indica cuántos tics del reloj hay que esperar después de la anterior antes de causar una señal. Unidad de competencia 7. Tema: los núcleos kernel de los sistemas operativos se pueden ubicar en dos categorías: monolítico o micronúcleos. Núcleos monolíticos. En un núcleo monolítico, todo el software y las estructuras de datos están ubicándose en módulos lógicos sin interfaces explícitas entre las partes del software del sistema operativo. Las organizaciones monolíticas del sistema operativo precisan la menor tarea de análisis antes de ser implementadas y pueden ser muy eficientes si se implementan correctamente. Sin embargo, son difíciles de comprender y de mantener, y por ello es difícil determinar si funcionan como es debido.
ejemplo en MS2. MS2 era un núcleo monolítico, aunque no utilizaba el modo supervisor de la CPU, que soportaba una única tarea. El núcleo básico del sistema operativo estaba implementado completamente en la memoria del solo lectura, residente en las rutinas de BASIC, Input Output System, BIOS, sistema básico de entrada-salida, y en dos archivos ejecutables denominados IOS-SYS y MS2-SYS. Cuando se boteaba, iniciaba o inicializaba una computadora para operar MS2, se consultaba la memoria CMOS y el procesador para obtener diversos parámetros de la ejecución. Ejemplo en núcleo de Unix. El núcleo de Unix tradicional estaba implementando como un único módulo lógico, exporta una única interfaz de sistema que se encuentra definida en la tabla de traps. El software del espacio del usuario invoca cada función del núcleo mediante una trampa de la tabla de traps. Algunos ejemplos de micronúcleos: AX, la familia de micronúcleos L4, el micronúcleo Match, usando en la GNU y Mac OS X, BEOS, Minix, MorphOS, QNX, Radios, BSTA y HURT. Organización del núcleo extendible o micronúcleo. La organización del núcleo extendible es una organización pensada para implementar sistemas de tiempo real, sistemas de tiempo compartido y similares, mediante un conjunto común de mecanismos troncales o estructura base. La aproximación consiste en definir dos tipos de módulos para cualquier sistema operativo. Módulos independientes de la política implementan el núcleo extensible o micronúcleo. No están pensados para dar una funcionalidad completa del sistema operativo. En lugar de ello, se supone que crean un marco de trabajo fiable en el que pueden definirse sistemas operativos con políticas específicas para ajustarse a las necesidades de un dominio de aplicación. Este marco de trabajo es un cimiento de propósitos general para aquellas partes de arquitectura que dependen de una política. La filosofía bajo esta aproximación es que el sistema operativo puede implementarse en dos partes. Una parte dependiente del mecanismo y dependiente del hardware, y una parte dependiente de la política e independiente del hardware. La primera parte proporciona una máquina virtual de bajo nivel con cierta forma de memoria y gestión de procesos, generalmente con los elementos esenciales más parcos para la gestión de dispositivos. La segunda parte refleja los requisitos del sistema operativo específico. Núcleos monolíticos en contraposición a micronúcleos. Frecuentemente se prefieren los núcleos monolíticos frente a los micronúcleos debido al menor nivel de complejidad que comparte al tratar con todo el código de control del sistema en un solo espacio de direccionamiento. Los núcleos monolíticos suelen ser más fáciles de diseñar correctamente y por lo tanto pueden crecer más rápidamente que un sistema basado en micronúcleos, pero hay casos de éxito en ambos bandos. Los micronúcleos suelen usarse en robótica embebida o computadoras médicas, ya que la mayoría de los componentes del sistema operativo residen en un propio espacio de memoria privado y protegido. Esto no sería posible con los núcleos monolíticos, ni siquiera con los modernos que permiten cargar módulos de núcleos. Bueno, pues esto ha sido todo. Me despido, soy Freddy Ortega Hernández, fue un gusto volver a presentar la actividad número 7, espero haber abarcado los conceptos necesarios. Hasta luego.